Y bueno, fue muy importante que eso ocurriera. Y la figura de Porfirio Díaz en ese aspecto fue determinante. Sin embargo, también vimos que el porfiriato no resolvió problemas que venían desde el periodo colonial. Todo esto de la injusticia y el trato desigual que se daba a las personas, pues no lo resolvieron, ni siquiera lo consideraron como un problema. Y por el contrario, se agravó a partir del hecho de que se les quitó las tierras a las comunidades indígenas que durante 4 siglos habían sido reconocidos como dueños históricos, o sea, que eran dueños desde tiempos ancestrales de esos territorios. Y sin embargo se les quitó para hacer las haciendas, que las haciendas fueron parte del crecimiento económico del porfiriato. Entonces, bueno, es un periodo con muchas sombras y luces que va a gestar la siguiente fase, que es muy importante, que es la Revolución Mexicana. La revolución tiene causas muy complejas, tiene una serie de causas sociopolíticas y una serie de causas socioeconómicas que tienen que ver con estos aciertos y con los errores del porfiriato. La vamos a ver dividida en varias fases. Primero es la revolución maderista, que es la primera fase, donde se involucran una serie de grupos muy diversos, que lo que tienen en común es que están contra Porfirio Díaz. Después de que Porfirio Díaz deja el poder y se va, entra el gobierno de Francisco León de la Barra, que es un porfirista, y que convoca las elecciones de 1911, donde triunfa Madero, con un triunfo total, y bueno, inicia su presidencia. Pero por los mismos factores, las mismas diferencias que había en su gobierno y el hecho de que finalmente Madero era un hacendado y tenía una perspectiva muy diferente a la de otros participantes de la revolución, viene esta fase del golpe de Estado que da Victoriano Huerta, del intento de imponer una nueva dictadura, y entonces la revolución entra en otra fase que es la revolución contra Huerta, donde los elementos más del tema de la tierra, de la devolución de la tierra, se acentúan y es un momento muy fuerte, ¿no? De hecho, la Revolución Mexicana empieza en 1910 y se considera que termina prácticamente hasta 1920 después del gobierno de Carranza. ¿Cuáles son las causas sociopolíticas de la revolución? Bueno, en primer lugar, como vimos, la prolongada permanencia en el poder de Porfirio Díaz, ¿no? Que a lo mejor si hubiera estado los primeros, no sé, 15 años, pues hubiera sido un gran presidente, muy admirado, muy reconocido, pero se quedó y estuvo 34 años, y cuando termina el porfiriato, que es muy por la fuerza, lo que se observa es que el sistema político había envejecido, ya no tenían capacidad para responder a las demandas de esta nueva sociedad que le estaba presentando. Además, según recordarán, había una fuerte rivalidad entre los integrantes de la élite porfirista, o sea, los científicos y la gente de Bernardo Reyes, que tenían dos visiones del posible desarrollo muy diferentes, más que del desarrollo del crecimiento económico, muy diferentes, que tenían una muy encontrada, ¿no? Y, sin lugar a dudas, el fraude que se comete en las elecciones de 1910, donde participa Madero, y es un candidato que tiene mucha credibilidad, despierta mucho entusiasmo, más que por otra cosa, porque ofrece la devolución de tierras. Madero tiene principalmente 12 planteamientos. Uno, la democracia, el sufragio efectivo, no reelección, esto es que se haga efectiva la democracia de partidos, y otro es que va a devolver las tierras. Entonces, bueno, eso despierta aún más enojo, ¿no? Y entre otras causas sociopolíticas estaba la falta de oportunidades para las clases medias, que este era un enojo muy
que se había venido dando durante toda la gestión, ¿no? La anulación de la libertad y la democracia. Recuerden que había habido una represión a lo largo de todo el porfiriato y se había ido como asentando. Entonces, cualquiera que diera una opinión en contra de Porfirio Díaz era visto como enemigo en automático. Y bueno, el pensamiento magonista, que ellos defendían ese liberalismo tradicional mexicano. Esas son las principales causas sociopolíticas de la lucha contra Porfirio Díaz, pero había otras causas aún más complejas, que son las causas socioeconómicas. Y estas tenían que ver con diferentes tipos de inconformidad. Por ejemplo, los empresarios, o lo que todavía eran muy tenue, la clase empresarial mexicana, estaban en desacuerdo con los científicos porque ellos se apoderaban de todo el crédito bancario, ellos se habían apoderado la mayor parte de las tierras y no dejaban a otros grupos crecer. La tienda de raya estaba generando problemas porque, bueno, además de que era absolutamente injusta la forma en que se vendía, limitaba la posibilidad de intercambiar dinero por mercancías. Esto afectaba al mercado capitalista. El mercado capitalista se tiene que mover a partir del dinero, que el dinero es un símbolo, ¿no? Es una representación de valor. Pero esta permanencia de la tienda de raya le ponía un freno al crecimiento capitalista en México, entonces había que eliminar la tienda de raya. También había una inconformidad en las clases medias, que eran muy tenues, eran muy delgadas, todavía no era una clase media bien asentada, pero ya empezaba a existir. De hecho, surge con Porfirio Díaz, pero no puede crecer. Y además de que la clase media, justamente por estar conformada por gente que ya tiene más estudios y que tiene una visión que no necesariamente es la de la élite, estaban muy en desacuerdo con los abusos de poder y de corrupción que cometía los caciques y amigos de Porfirio Díaz. No tanto Porfirio Díaz como en los lugares los caciques, ¿no? Que se habían asentado bajo su sombra. Por otra parte, el sector obrero estaba muy descontento, habíamos visto por la discriminación de que eran objeto, porque casi todas las minas y fábricas eran de extranjeros y se pagaba muchísimo menos al obrero mexicano. Y los indígenas, que este es un núcleo muy importante de descontento, que habían sido despojados de sus tierras, estaban exigiendo la devolución de esas tierras. Entonces, podríamos decir que en general lo que generaba descontento entre la clase empresarial es que había un muy pequeño grupo que se estaba apoderando de todo, que eran los científicos, y entre las clases trabajadoras eran las condiciones infrahumanas de trabajo en haciendas, minas y fábricas. En haciendas, porque bueno, era la tradición, la costumbre, y en minas y fábricas, porque aunque eran extranjeros, pues aquí la costumbre era que no se les pagara casi nada al trabajador, ¿no? Y finalmente, el desequilibrio social generado por este modelo de crecimiento hacia afuera, que estaba impulsado hacia el mercado al exterior y no le importaba mucho lo que pasara en el interior del país. Estas fotografías, que son todas de la época porfirista, nos muestran cómo era la vida en México, en el México de esa época. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un grupo de campesinos en la zona centro-sur del país. Y si ustedes observan, todos están descalzos. Esa era una constante. O estaban descalzos o cuando mucho usarían huaraches. Y si ustedes observan, la gente no había problemas de obesidad. La gente en México era más bien muy delgada e inclusive desnutrida. Esto, por ejemplo, es un grupo de niños que se reunieron para tomarse una fotografía en un inicio bueno, debe haber sido un evento importante porque pues todo el pueblo se reunió. Si ustedes observan también, la gran mayoría está descalzo. Esta era la clase rural, la clase campesina, la clase minera, la clase trabajadora, que venía siendo el 77% de la población del país. Esta fotografía es de lo que llamaríamos clase media rural. Son rancheros o propietarios o capataces en haciendas. Es gente ya con otro nivel. Si ustedes observan, bueno, sus casas no son las mismas, sin embargo, su vestimenta sí es mejor, pero todavía sigue habiendo el piso de tierra y esta forma de vida como muy limitada. Y esta otra fotografía es de lo que llamaríamos la clase media urbana. Son empleados de oficinas o de talleres y bueno, ya vemos que su vestimenta es mejor, el uso de zapatos,
pero aún así, bueno, no hay una situación boyante. Y por estos dos sectores deben haber representado, cuando mucho, el 15% de la población, si no es que menos, ¿no? Y en diferentes niveles, así, clase media alta, media baja, o sea, la clase media es todavía muy ligera. Y esta es la clase alta del porfiriato, que podemos observar que el tipo de vestimentas, el tipo de casas, es totalmente otro mundo, ¿no? Otro México el que se está viviendo. Y esta diferencia, tan enconada con una clase media muy tenue, es lo que generó ese desequilibrio en una sociedad. Una sociedad, para que esté equilibrada, tiene que tener una clase media bastante amplia, y la clase alta no debe estar tan separada de la clase baja. O sea, siempre es una pirámide, pero es una pirámide más roma, no es muy aguda de punta. Bueno, ¿quiénes son los grupos que se involucran en la lucha contra Porfirio Díaz? Pues los campesinos de Morelos, el líder más emblemático de esa zona es Emiliano Zapata, y lo que pedían era la devolución de las tierras. El movimiento del norte, los movimientos políticos del norte, por una parte empresariales, como Maitorena, ¿no? Que es un hacendado, que lo que está peleando es que le permitan invertir sus fortunas como capital de empresas. Los Madero también eso era lo que querían. Los campesinos libres del norte, que no son peones acasillados, son peones a sueldo, pero no, ellos solo trabajan durante la temporada y no tienen tierras propias para tener una milpa o tener una ocupación en el periodo que no es de la cosecha del algodón, y lo que quieren es un reparto agrario. Los peones de la hacienda tradicional, que de lo que se quejan es de que tienen condiciones muy malas de trabajo, ¿no? Les pagan muy poco y están encadenados a la hacienda. Y los indígenas, que les están quitando sus tierras, que se ven obligados a irse como peones acasillados, y que además en algunas zonas, como es en la zona maya o en la zona yaqui, están sufriendo guerras de exterminio. O sea, los están eliminando. Los peones de la hacienda moderna eran estos, los del norte, que están pidiendo también reparto agrario. La clase alta, que no todos son científicos, bueno, que están en desacuerdo con este grupo, porque este grupo se está volviendo una plutocracia, ¿no? Y la clase media, que tiene elementos de reivindicación nacionalista y de desacuerdo con ciertos temas que tienen que ver con la libertad y con el cumplimiento de la Constitución y de las oportunidades. La primera fase es la Revolución Maderista. Y la Revolución Maderista, pues, es la que inicia en 1910, convocada por Madero. Después de las elecciones, Porfirio Díaz manda detener a Madero antes de las elecciones, justamente para que no pueda participar, pero no se atreve a meterlo a la cárcel porque Madero es miembro de una familia muy prominente en Coahuila, y el riesgo de que se genere un conflicto con grandes hacendados no lo quiere enfrentar Porfirio Díaz. Entonces lo detiene, pero en una detención domiciliaria, en una casa en San Luis Potosí, de donde escapa y huye hacia Estados Unidos, y desde ahí lanza el Plan de San Luis, en el cual convoca a un levantamiento para el 20 de noviembre de 1910. Dice, bueno, todos los que no estén de acuerdo con las elecciones fraudulentas, pues que tomen las armas, ¿no? Y lo que está ofreciendo Madero es una democracia, que haya un sufragio efectivo, que se respeten las libertades políticas. Madero creía firmemente en las libertades políticas y en la participación, y también está ofreciendo el reparto agrario, la devolución de tierras para los indígenas y repartir tierras para los campesinos, que este no era un tema realmente de Madero, era un tema de uno de sus asesores, Francisco Vázquez, que le había hecho ver que, bueno, la gente no entendía lo que era la democracia, pero sí entendía claramente lo que era el reparto agrario y la devolución de tierras. Lanza Madero la convocatoria, y el 20 de noviembre él cruza la frontera por esta zona, por esta zona, esperando encontrar un ejército con el cual avanzar hacia el centro del país, pero resulta que la gente que responde no responde como un ejército, o sea, no se van todos a esperarlo en el mismo lugar, sino que cada quien empieza a organizar levantamientos y revueltas en el lugar donde vive. Y entre los primeros que se unen a este levantamiento, bueno, en el norte es Francisco Villa. Francisco Villa era un campesino
libre, que había tenido su familia tierras digamos, en una época anterior, en la época, digamos, del siglo XIX, cuando habían mandado colonos para poblar esa parte del país y evitar el riesgo de perderla, y las habían perdido frente al crecimiento de una hacienda y habían acabado trabajando como peones de la hacienda. Y bueno, había tenido un enfrentamiento con el dueño de la hacienda y había tenido que huir. Y vivía entre lo que se llamaban bandoleros. En esa época era gente que estaba fuera de la ley. Y eran vistos con mucha simpatía porque en general pues eran gente del pueblo y muchos de los robos, bueno, eran de ganado, eso para alimentarse, y también lo compartían con la gente que estaba pasando por eso. Entonces, bueno, Villa tenía una imagen muy particular en esa zona, lo invitan a participar y decide unirse a la revolución y la gente a la que él convoca y que lo va a seguir, ¿no? Otro líder muy importante es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es un mestizo, pero que, digamos, interactuaba mucho con las comunidades indígenas. Él entrenaba caballos en las grandes haciendas, entonces pertenecía más a la clase media rural, pero, digamos, era una gente muy honrada y las comunidades muchas veces acudían a él porque él sabía leer, sabía escribir, entonces para que los ayudara a hacer escritos y para, digamos, sus demandas de devolución de tierras, y él se había dado cuenta de muchas de las injusticias que se estaban cometiendo ahí y tenía mucho liderazgo y Zapata decide que se une, ¿no? Otro de los que participan es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era un hacendado, no un hacendado así grande como Madero, era un hacendado, digamos, de clase media, media alta, en Coahuila, y él había ganado las elecciones, bueno, él había participado en las elecciones para gobernador de Coahuila, entonces era muy cercano a Madero. Y Abraham González, que él en Nuevo León tenía también mucho peso político, era un maderista, y inicia la participación. Bueno, inician en noviembre de 1910 y para mayo de 1910 los levantamientos son generalizados. O sea, aunque no se armó la revolución como la había pensado Madero, como una guerra donde iban a combatir todos juntos al ejército mexicano, hubo levantamientos por diferentes partes del país y ya en mayo de 1911 la gente de Porfirio Díaz se da cuenta de que están llegando a un punto que no pueden manejar e intentan lograr un acuerdo con Madero, que Madero estuvo a punto de aceptar, para que se quedara Porfirio Díaz en el poder y le dieran, creo, un cargo a Madero, en fin, convocar unas nuevas elecciones, una serie de cosas así, pero como muy tenues, y los seguidores le dicen no, porque ya hay mucha gente que está comprometida, que está en rebeldía, esto va a ser verdaderamente una masacre si lo aceptamos. Entonces, la rebelión continúa y en mayo Díaz decide presentar su renuncia, porque la situación ya realmente se volvió inmanejable. Y se firman los tratados de Ciudad Juárez, donde se acuerda que se va a reconocer como legales los triunfos de los maderistas, de los candidatos maderistas en Sonora, en Chihuahua y en Coahuila. Se les van a dar algunos puestos en el gabinete presidencial, pero el gabinete presidencial va a quedar al frente un porfirista, que es León de la Barra, era el ministro de Relaciones Exteriores. Él va a quedar como presidente interino. Y Madero, desde luego, no consigue que se cumpla nada del plan de San Luis, sobre todo en lo que al reparto de tierras corresponde. Y también en los tratados de Juárez se establece que las tropas revolucionarias, o sea, no debían seguir en un levantamiento. Todo el mundo en paz, se quedaba el presidente interino, que era un porfirista, y con eso se iban a llamar a elecciones, y bueno, ahí se iba a resolver todo según esto. El 25 de mayo de 1911, León de la Barra ocupa la presidencia y el 31 de mayo Porfirio Díaz se va del país en el barco que se llama Ipiranga y se va con una serie de gentes que eran cercanas a él, su familia y algunos colaboradores. Y está enterrado en París, en el cementerio de Père Lachaise, ahí se quedó porque nunca han permitido traer sus restos de regreso.
Pues Porfirio Díaz se va y empieza entonces este gobierno de León de la Barra y se empiezan a reacomodar las fuerzas políticas. En primer lugar, en este gobierno de transición hay porfiristas, que son los que siguen gobernando, y unos pocos revolucionarios que no tienen prácticamente ninguna representación. Obviamente muchos conflictos. Hay conflictos entre Madero y los militares porfiristas que quieren seguir haciendo las cosas como ellos están acostumbrados. Madero no quiere más derramamiento de sangre y ellos, bueno, están más en la idea de la represión. Además, hay diferencias muy fuertes entre Madero y Zapata, porque los zapatistas lo que estaban exigiendo era la devolución de las tierras a las comunidades indígenas y ellos querían que se hiciera de inmediato. Y Madero, bueno, pues ni tenía la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Hay enfrentamientos en el gabinete, que es un gabinete controlado por porfiristas, y los revolucionarios empiezan algunos a sentir enojo por la actitud de Madero, a quien perciben muy tibio, y además, bueno, Madero es un hacendado. Entonces, con los porfiristas, pues él tenía muy buena relación en términos generales, eran o sus amigos o sus conocidos, o sea, o habían sido compañeros de escuela, en fin, era gente que conocía y con la que se llevaba bien. Él no tenía problemas con los porfiristas, él lo que quería era democracia y lo de la tierra lo había metido para ganar adeptos. Pero entre los revolucionarios empiezan a ver a Madero como muy tibio. Bueno, vienen las elecciones, gana las elecciones Madero con José María Pino Suárez, porque todos los partidos políticos que existían, que no eran los partidos como los concebimos ahorita, eran más como clubes electorales, eran grupos que se juntaban, ¿no? Un poco antes de las elecciones y lanzaban a sus candidatos y ya después de las elecciones desaparecían y así lo iban haciendo. Bueno, todos los partidos políticos de ese momento ponen como candidato a la presidencia a Francisco Madero, y lo que varía es quién va como candidato a la vicepresidencia. Y la fórmula que obtiene más votos es donde va José María Pino Suárez como vicepresidente. Y aquí dejó de lado a Francisco Vázquez Gómez, que era el asesor de la campaña, el que le había cedido la candidatura, el que le había dicho que había que incluir todo este tema del reparto agrario, lo deja de lado y bueno, toma a Pino Suárez y su fórmula es la que gana. Bueno, Madero recibe el 99% de los votos porque es el único candidato a la presidencia, todo el mundo va y vota por él, y la fórmula que obtiene mayoría es donde va Pino Suárez, entonces Pino Suárez queda como vicepresidente. Fueron unas elecciones libres, absolutamente limpias, y el 6 de noviembre, casi un año después de iniciar el alzamiento, el 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero rinde protesta como presidente de la República. Y van a iniciar enormes problemas, porque en el Congreso la mitad de los diputados eran porfiristas, la otra mitad eran revolucionarios. Entonces imaginen el enfrentamiento que había en la Cámara de Diputados, y los senadores absolutamente todos eran porfiristas. Entonces no había forma de que lograra que se aprobara la ley de las que había planteado la revolución. El Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces, todos eran porfiristas. Finalmente, Madero comete graves errores y decide incluir en su gabinete a destacados porfiristas, porque, como decíamos anteriormente, él no tenía ningún problema con ellos. Era gente a la que él conocía y en la cual, pues, tenía relaciones. Y lo que decide hacer es relegar a los revolucionarios, que eran gente que se habían unido a su lucha coyunturalmente, pero tampoco le eran tan cercanos, ¿no? Por ejemplo, Pascual Oroz, que había sido el primero que lo había ido a apoyar, el que lo había recibido en la frontera, que vendió todas sus posesiones para comprar armas y luchar a su lado, lo deja fuera del gabinete, ¿no? Y viene el tema de la cuestión agraria, que era el tema más fuerte de fondo. Para Madero el tema era la democracia, pero real social, el tema importante era el reparto agrario. Y esto es porque en 1910 el 97% de los terrenos cultivables, de la tierra, digamos, buena, pertenecía a un total de 830 hacendados, que eran más o menos 500 familias que poseían estos terrenos. El 2%
pertenecía a un total de 500,000 habitantes, que son los que diríamos la clase media rural. Y el 1% era lo que quedaba de patrimonio comunal a los pueblos. O sea, todo lo que históricamente era propiedad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, había pasado a ser a manos de 830 hacendados. O sea, era un desequilibrio en la sociedad brutal. Pero en el caso de Madero y su gente más cercana, consideraban a la propiedad ejidal, la forma de propiedad de las comunidades indígenas, como una estructura trazada, no les interesaba. Y ellos se inclinaban más por sí repartir tierras, pero en el modelo de pequeña propiedad, o sea, rancheros. Para 1912 habían entregado 21 millones de hectáreas, pero no habían afectado ninguna hacienda importante. En el caso, por ejemplo, de las tierras cercanas a los ríos Yaqui y Mayo, en Sonora, que era parte de la lucha de los yaquis, no les devolvieron la tierra como propiedad de la comunidad yaqui, sino entregaron, fraccionaron, y lo más que podían tener eran 50 hectáreas en arrendamiento. O sea, se las rentarían a las familias yaquis. Pagarían muy poco arrendamiento, cuando esas tierras históricamente eran de ellos, ¿no? Y las acciones agrarias del gobierno de Madero, pues además tenues de que no había una devolución total de las tierras, hubo graves problemas y enfrentaron mucha resistencia porque los hacendados no aceptaban estos cambios, ¿no? Por muy tenues que fueran. Por otra parte, los sindicatos obreros también empezaron a tener acción. De hecho, si ustedes recuerdan, ya desde la época del Porfiriato habían llegado líderes obreros provenientes de otros países, particularmente de España, de Cataluña, de lugares de Europa donde el movimiento anarcosindicalista estaba cobrando importancia. Y en 1912 constituyen ya formalmente, establecen la Casa del Obrero Mundial, que es el primer intento de tener una organización cúpula que proteja a todos los sindicatos, ¿no? Y el objetivo era elevar el nivel educativo, o sea, dar clases para trabajadores, ¿no? Para que los obreros aprendieran a leer y escribir, ayudar a la organización de sindicatos y uniones para que lucharan para mejorar las condiciones laborales, que eran realmente pésimas. El gobierno de Madero no le gustaba mucho esta línea anarcosindicalista y decidieron irse por una línea más bien moderada, conservadora. Sí crea un departamento del trabajo, no una secretaría, un departamento del trabajo, e impulsa que una Liga Obrera Mexicana de carácter moderado, inclusive vinculado a la Iglesia Católica, ¿no? Y en ese momento, en teoría, se escribe por ahí una ley que dice que la jornada laboral máxima será de 10 horas, porque las jornadas eran de 14 a 16 horas. Esto queda en papel y nadie lo respeta, pero bueno, era un súper avance. Y el salario mínimo sería de $1.25, porque bueno, en ese entonces se les pagaba 20 centavos, o eran salarios realmente muy bajos. Esto, aunque es muy bien intencionado, no logra llegar a la realidad. Por otra parte, la situación financiera se empieza a deteriorar. En mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz se va del país, había 62 millones de pesos en las reservas, y aquí se queda. Porfirio Díaz no se roba nada, no se lleva nada. En noviembre de 1911, cuando ya toma el poder Madero, había 48 millones. O sea, León de la Barra gastó, pagó, utilizó una cantidad importante y se sigue deteriorando porque para abril de 1912, como sigue el movimiento armado, como no se ha logrado pacificar el país, no hay recaudación fiscal, se ve que va en declive, en lugar de subir, declina 20%, y la situación, la tendencia es a que se deteriore. Entonces, Madero decide pedir un préstamo de $10 millones, que en ese entonces estaba el dólar y el peso más o menos a la par, y para 1912, con todo y el préstamo, las reservas eran de 30 millones de pesos. O sea, estábamos yendo muy mal y el país no tenía ingresos. Por otro lado, seguían o se fueron incrementando, se fueron subiendo de tono los conflictos entre los revolucionarios. En el caso de los zapatistas, en noviembre de 1911, después de que toma posesión Madero, ellos esperaban que inmediatamente dictara el reparto agrario, la devolución de tierras, y no lo hizo. Entonces, Zapata lanza el plan de Ayala,
dice que la revolución no se va a terminar hasta que se haga el reparto agrario. Y que si Madero no cumple con esa parte, se le va a desconocer como presidente y se va a invitar a otro personaje, probablemente Pascual Orozco, a que sea presidente interino. Y con esto se recrudece la rebelión de los zapatistas y Madero autoriza a que el ejército porfirista los reprima de manera muy fuerte, pero no logran someterlos. Hay que entender a Madero que estaba bajo una gran presión, porque los zapatistas, obviamente, cuando llegaban a una hacienda y la ocupaban, lo que hacían era llamar a la comunidad que era la propietaria o que había sido la propietaria de esas tierras, preguntar a quién pertenecían, devolver, y obviamente saqueaban la hacienda. Entonces, los hacendados veían esto como actos de delito, porque ellos decían, bueno, yo compré las tierras, regalado, pero bueno, efectivamente las habían comprado, o sea, bajo el marco legal ellos habían pagado un dinero para adquirir esas tierras y eran suyas, y la hacienda pues había sido saqueada, la casa principal, y eran vistos como delincuentes. Entonces lo que estaban exigiendo los hacendados a Madero es que reprimiera a los zapatistas y diera el orden. Bueno, finalmente Zapata había sido uno de los aliados importantes de Madero, entonces autoriza su represión y bueno, ahí ya empieza a cuartearse, ¿no? El apoyo de Madero. Por otra parte, Pascual Orozco, que lo había dejado fuera del gabinete, en marzo de 1912 decide que, bueno, pues que Madero no está cumpliendo con las cosas que ofreció y convocan a un alzamiento que le llaman el Pacto de la Empacadora, que es apoyado por las clases media y alta en el norte del país. Entonces inicia una rebelión ya contra Madero. Y por otra parte, había grupos haciendo la contrarrevolución, los que querían que se regresara al gobierno como el de Díaz, que eran Bernardo Reyes, que era un general, que desde la época de Díaz tenía muy buena imagen, y Félix Díaz, que era el sobrino de Porfirio Díaz, era un militar también, y que para algunos era el posible sucesor, sobre todo para los norteamericanos, era el posible sucesor de Porfirio Díaz. Todo esto genera una serie de intrigas, enfrentamientos, obviamente el país no se ha pacificado, y va a ocurrir un hecho que es verdaderamente terrible, lamentable por la forma en que ocurre, que es lo que llamamos la decena trágica. Fueron 10 días en febrero de 1913, del 9 al 19 de febrero de 1913, en que se libra una serie de batallas en la Ciudad de México, capturan a Madero y a Pino Suárez, los ejecutan y dan un golpe de Estado. Esto lo organizan el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, el general Victoriano Huerta, que era un general porfirista y en quien Madero había confiado y estaba a su lado como su jefe de Estado Mayor. O sea, lo había tenido como muy cercano. Y Victoriano Huerta era una gente realmente terrible porque él había sido el que encabezó, o sea, parte de su carrera, una parte importante de su carrera la hizo en la guerra contra los mayas, en la guerra contra los yaquis. Él fue el que trajo a los yaquis a morir aquí en Yucatán. Era una gente que tenía mucho conocimiento en temas de represión y de combate a los grupos indígenas. Entonces Madero lo pone como su jefe de Estado Mayor, imagínate. Y en la conspiración entran también Félix Díaz, que es el sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes, ¿no? Todos ellos están conspirando y reuniendo gentes y apoyos para derrocar a Madero, y en un principio la idea era poner a Félix Díaz en el poder. Estas fotografías, esta es de la sala donde estuvieron encerrados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, cuando Victoriano Huerta los manda a detener dentro del Palacio Nacional, y después de ahí los sacan y los están supuestamente trasladando a la prisión de Lecumberri. La familia de Madero está negociando, tratando de negociar que así como él le perdonó la vida a Porfirio Díaz y lo dejó salir del país sin hacerle ningún daño, pues se haga lo mismo con Madero y con Pino Suárez, ¿no? Los dejen salir del país. Sin embargo, un poco antes de llegar a la prisión de Lecumberri, los ejecutan simulando un ataque zapatista, ¿no?
O sea, la gente de Victoriano Huerta los mata y lo que dicen es, bueno, atacaron a los zapatistas y los zapatistas mataron al presidente Madero. Y aquí había otra fotografía donde se ven los cuerpos. Esta es una fotografía del hecho. Dejaron los cuerpos de Madero y de Pino Suárez tirados y la gente del pueblo está, digamos, cuidándolos hasta que llegara la familia a recogerlos para que no fueran maltratados. Bueno. Después de que se da este hecho, que es muy lamentable, y Victoriano Huerta toma el poder, se supone que el compromiso era organizar elecciones para que Félix Díaz entrara como presidente constitucional. Huerta lo envía a Japón como embajador. Y Victoriano Huerta convoca a elecciones el 13 de octubre de 1913 y se presenta él como candidato. Y dice que obtiene la mayoría absoluta y que él va a ser el próximo presidente. Hace un acuerdo con Pascual Orozco, quien no lo estimaba, no lo quería, no simpatizaban, pero recuerden que Pascual Orozco había quedado fuera del gabinete de Madero. Entonces, bueno, tienen ahí un acuerdo porque le ofrece que va a cumplir con ciertas demandas. Y trata de jalar también a Zapata para que lo apoye, pero Zapata, a pesar de que no era un hombre culto, no era un hombre de grandes estudios, sí era un hombre muy inteligente y se da cuenta, o sea, él percibe perfectamente quién es Victoriano Huerta y qué es lo que pretende hacer, se niega, los zapatistas no aceptan ningún acuerdo con Victoriano Huerta y la lucha en la zona zapatista se recrudece. Un senador chiapaneco, Belisario Domínguez, que era un hombre que estaba por la democracia y aunque no era maderista, bueno, sí estaba con todo este tema de respetar las elecciones y de tener un país más moderno y más civilizado, acusó a Huerta de ser lo que era, un traidor. O sea, había traicionado al presidente de la República y lo había ejecutado, ¿no? Y pidió su destitución. Y la respuesta de Huerta fue mandar gente que lo esperara a la salida de la sesión en la Cámara y asesinar. Y curiosamente, la que se encargó de darle publicidad a este discurso de Belisario Domínguez, de imprimirlo y de hacerlo, fue una mujer, porque los hombres tenían mucho temor de que los reprimieran. Entonces, una señora que había heredado una imprenta de su marido fue la que lo imprimió, lo distribuyó y así se conoció el discurso de Belisario Domínguez. Bueno, Huerta decide que en el Congreso no está funcionando como él considera que debe ser, entonces ordenó que se disolviera el Poder Legislativo, cerró la Cámara de Diputados, todos salieron huyendo y algunos fueron a dar a prisión. Los senadores, ellos mismos, que eran todos, ¿cómo se llama? Cercanos a Díaz, disolvieron la Cámara y se fueron también. Y entonces Victoriano Huerta se convirtió de facto en un dictador, porque ya no había poderes que le hicieran contrapeso. En su gobierno, digamos, mientras, bueno, ocurre todo esto, por otra parte, Carranza, que Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila, decide convocar a un levantamiento, convoca a lo que va a llamar el ejército constitucionalista. No porque fuera a hacer una nueva constitución, sino para defender la constitución de 1857, o sea, la legalidad, y lanza el plan de Guadalupe. Y en el plan de Guadalupe lo que decía, bueno, era que todos los gobiernos del país deberían levantarse en armas contra Victoriano Huerta por ser un traidor y que quien no lo hiciera dejaría de ser gobierno legítimo y cuando el ejército constitucionalista entrara en ese territorio, pues automáticamente los quitarían del poder y lo tomarían, ¿no? Entonces Carranza empieza a reunir para ir a luchar contra Huerta. Zapata no se une a Carranza, pero sí decide encabezar lo que llama el Ejército Libertador del Sur, pero siempre bajo el plan de Ayala. Esto es peleando el reparto de tierras. O sea, no es solo sacar a Huerta, sino es lograr que se les devuelvan a las comunidades indígenas las tierras que originalmente son suyas. En cuanto al exterior, las relaciones a Huerta se le complican porque mientras que había hecho acuerdos con el embajador Henry Lane Wilson, se da un cambio de gobierno en Estados Unidos
y el presidente que entra es Woodrow Wilson. No tiene nada que ver con el embajador, se apellidan igual, pero Woodrow Wilson no le gusta la idea de apoyar a alguien que llegó a la presidencia bajo la sospecha de haber asesinado al presidente que había sido elegido democráticamente, entonces decide establecer una espera vigilante. O sea, vamos a ver cómo funciona el gobierno de Huerta y si nos gusta cómo funciona, pues lo apoyaremos. Y si no, romperemos con ellos. Y es lo que acaba pasando. Rompe Estados Unidos con el gobierno de Huerta, rompe relaciones y de alguna manera les interesa más la posición de Carranza. De hecho, cuando ya el ejército constitucionalista está atacando el centro de la ciudad, el ejército estadounidense toma Veracruz. Y eso, aunque no es una acción vinculada, sí es una acción que beneficia al ejército constitucionalista porque deja a Huerta aislado, ¿no? O sea, refuerza su aislamiento. Y bueno, el gobierno de Victoriano Huerta enfrenta graves problemas, intenta hacer una reforma agraria que obviamente no funciona, trata de hacer una política populista diciendo que sí, que van a apoyar a los sindicatos, pero realmente, bueno, no están apoyando a nadie. Y cuando se da cuenta de la línea anarcosindicalista, pues inmediatamente rompe con ellos y saca a los de la Casa del Obrero Mundial, tienen que salir huyendo y se van a refugiar a la zona zapatista. Y finalmente con el grupo católico, el grupo que apoyaba a Madero, bueno, en un primer momento como que lo ven como que pueden tener una alianza con él, y al final se dan cuenta de que es una gente que va mucho por la represión y acaban terminando. Y en cuanto a la deuda externa, esta crece y tiene que pedir préstamos y obliga a hacer préstamos a algunos de los bancos nacionales. El ejército constitucionalista que convocó Venustiano Carranza acusa a Huerta de lo que es cierto, de que llegó al poder de una manera arbitraria y ilegal, lanza el Plan de Guadalupe, que convoca a todos los gobiernos estatales a desconocer a Huerta y a levantarse en armas. Y al que no lo haga, va a desaparecer como gobierno. Esta es la hacienda de Guadalupe, que era una hacienda propiedad de Carranza, y es donde se escribe el plan y de donde inicia el movimiento. Se unen al Plan de Guadalupe un grupo de nuevos revolucionarios. Ya no son solo los primeros que se levantaron, que ahí van a estar, pero se une gente que había llegado en las elecciones y pertenecía más al sector de clase media, o sea, habían ganado diputaciones y presidencias municipales, ya no eran necesariamente campesinos, como Álvaro Obregón, como Ignacio Pesqueira, que inclusive él es un hacendado, Plutarco Elías Calles, que también pertenece a una clase media alta, Ignacio Maitorena, que es un ¿cómo se llama? Un hacendado, Abraham González, que bueno, él estaba desde el principio, Francisco Villa también estaba desde el principio, y Felipe Ángeles, que Felipe Ángeles era un general del ejército mexicano que había tenido muchos problemas con el ejército porfirista porque él tenía una noción de la ética y de la integridad muy fuerte. Entonces, cuando se da el asesinato de Madero, él dice que eso ya es intolerable, ¿no? Y decide apoyar con el grupo que él encabeza del ejército mexicano a los revolucionarios. En el norte, Francisco Villa es el que va a llevar la batuta y Felipe Ángeles se le va a unir y van a formar la División del Norte. De hecho, Francisco Villa le exige a Venustiano Carranza que le dé el título, el reconocimiento como general de división, general de la División del Norte. Carranza no quiere, pero Obregón lo convence de que debe hacerlo porque sin Villa y sin su apoyo no van a lograr el éxito, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde Villa se gana su título de general, ¿no? General de división. Y era muy bueno en batalla, Villa, Felipe Ángeles y Villa, bueno, hacen un grupo sensacional. En el caso del grupo Sonora, Obregón y Calles, que no eran militares, se integran a la lucha armada y empiezan a participar y van a ser también dos de los principales puntales de Carranza, ¿no? En el sur, Emiliano Zapata sigue funcionando de manera independiente con el Ejército Libertador del Sur, pero está participando en la lucha. O sea, digamos que ellos están atacando desde el norte y Zapata está haciendo el fondo en el sur y están conteniendo, están metiendo al ejército de Huerta hacia el centro del país. Y o sea, aquí viene la gente de Villa y de Felipe Ángeles, se mueve en esta zona, la gente de Obregón y de Plutarco Elías Calles se mueve hacia acá,
y bueno, van cerrando hacia la Ciudad de México, y el ejército del sur se mueve en esta zona y impide la salida. Entonces lo van cercando, encerrarlo en la Ciudad de México, y cuando ataca Veracruz los norteamericanos, pues queda totalmente encerrado, y en ese momento ya Huerta se da cuenta de que está atrapado y renuncia. Y no se queda a renunciar, sino que deja su renuncia con su secretario y sale huyendo del país. Y entonces los que entran a la capital son los diferentes grupos que participaron. Están los zapatistas, están los carrancistas y está Villa. Zapata, desde luego que no acepta el plan de Guadalupe, él sigue bajo la idea del plan de Ayala. Carranza decide que él va a ser el presidente provisional y no quiere reconocer lo que Villa pide, que es que se nombre un presidente de la convención de Aguascalientes que se va a convocar. Entonces hay un desencuentro entre Villa y Carranza, y el que funge como el mediador es Álvaro Obregón. Entonces la convención, que en un principio iba a iniciar en la Ciudad de México, deciden mandarla a Aguascalientes, que es un terreno más neutral, y en esta convención de Aguascalientes van a discutir temas que tienen que ver con el reparto agrario, temas que tienen que ver con la propiedad original de la tierra, temas que tienen que ver con lo laboral, los derechos de los obreros, en fin, son temas muy fuertes y que es muy importante que ocurra esta convención. No logran llegar a un acuerdo, y entonces, aunque la convención se reúne y están discutiendo, surge el pacto de Xochimilco entre Villa y Zapata, que se van a unir contra Carranza, perdón. Y Carranza acaba teniendo que salir hacia Veracruz para esconderse de ellos. La Convención de Aguascalientes inicia sus trabajos el 10 de octubre de 1914, y ahí estuvieron todas las facciones revolucionarias, menos Carranza. Carranza no estaba tan convencido de querer hacer nuevas leyes y cambiar la legislación. Él no creía que fuera necesario. Él pensaba que bastaba con que se respetara la Constitución del 57. Pero en esta convención decide nombrar a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. No quieren que sea Carranza, porque Carranza ya tiene mucho poder, porque es uno de los jefes revolucionarios. Entonces, lo que querían es que ninguno de los jefes revolucionarios fuera presidente de la República, pero Carranza dice que él se queda, y cuando se unen Zapata y Villa contra él, acaban saliendo con rumbo a Veracruz. Esta es una fotografía de una comida donde está Francisco Villa, Emiliano Zapata, y están acompañando a Eulalio Gutiérrez, que fue nombrado como presidente por la Convención de Aguascalientes. Carranza obviamente no está. Y una reunión que tienen Villa y Zapata, donde discuten esos temas y se ponen de acuerdo, es lo que se llama el Pacto de Xochimilco. Cuando entran todos a la Ciudad de México, pues desfilan por la Ciudad de México. Esta fotografía, por ejemplo, es del Sanborns. Y ya ven los restaurantes Sanborns. En esa época solo había uno, que era de una familia que se apellidaba así, Sanborns. Y era, digamos, la primera cafetería en sentido moderno que había. Y los zapatistas paran ahí a desayunar. Esta es una fotografía real, son los zapatistas desayunando en el Sanborns de Madero. De hecho, Madero era una calle que se llamaba Plateros, porque ahí estaban todas las joyerías de la Ciudad de México. Y el que le cambia el nombre y le pone Madero es Francisco Villa, porque en ese desfile él dice, tenemos que honrar al presidente que asesinaron, y entonces esta calle, que en ese entonces era muy importante, se va a llamar, de ahora en adelante, la calle de Madero. Y así se quedó, hasta la fecha sigue siendo. Es una calle colonial muy bonita, muy importante, y ya para el tráfico es muy compleja, entonces le hicieron una calle peatonal. Y ahí en la esquina donde inicia Madero, junto a Eje Central, que es Eje Lázaro Cárdenas, fíjense, Madero y Lázaro Cárdenas, ahí es donde está el Sanborns de Insurgentes. Y esta fotografía también es real, son Francisco Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional, que entraron y bueno, hicieron como una visita, un tour ahí en Palacio Nacional, y vieron, estaba la silla, creo que era la de Porfirio Díaz y la de Benito Juárez, y pues se tomaron ahí una fotografía, luego terminaron, se fueron a Xochimilco, hicieron el pacto de Xochimilco y se fueron.
Entonces, la convención nombra a Eulalio Gutiérrez, pero Eulalio Gutiérrez no puede mantener el control del poder porque Carranza sigue en rebeldía y no tiene dinero y la lucha armada sigue. En enero de 1915 tiene que dejar la capital del país porque ya no la puede defender y se va a establecer en San Luis Potosí. Y el 2 de agosto las fuerzas carrancistas entran a la capital del país por la fuerza y establecen el gobierno, ¿no? O sea, Carranza queda como presidente interino. La convención tiene temor de que los vayan a perseguir, entonces dejan Aguascalientes y se van a la zona zapatista. Donde se refugiaban todos era en la zona zapatista. Siempre que había persecución iban a la zona zapatista. Entonces, en la zona zapatista continúan trabajando y hacen un programa completo de reformas políticas y sociales. De hecho, ahí va a estar Felipe Carrillo Puerto, en esta zona zapatista, participando en estos temas. Y muchos intelectuales van a estar ahí con Zapata, y que Zapata no era exactamente un ideólogo, pero bueno, protegía a la gente y le interesaban estos temas. Y entonces, este programa de reformas políticas y sociales es lo que se va a llamar la Constitución de 1917. Son los cambios, son tan complejos que dice uno, bueno, ¿cómo salió de la zona zapatista un documento tan elaborado, tan especializado? Bueno, porque todos los intelectuales estaban refugiados justamente en la zona zapatista y los que estaban en armas y los que estaban defendiendo, pues eran los zapatistas. Y los villistas, que aunque no estaban dentro de su zona, seguían también en lucha armada. Entonces, bueno, muy contra su voluntad, en diciembre de 1916 se convoca al Congreso Constituyente, que Carranza no lo quería, pero Obregón lo convence de que no van a lograr la paz si no se convoca. Entonces convocan a un Congreso Constituyente y redacta ese programa de trabajo que traían de la Convención de Aguascalientes, lo redactan y lo que queda es una nueva constitución. Es una constitución que establece derechos sociales. Es la primera constitución del mundo que establece derechos sociales. Ya no solo los derechos del hombre, sino derechos sociales, ¿no? El derecho al trabajo, todos estos temas de protección, estos temas de educación. Bueno, es una constitución muy elaborada. Ahorita ya la han reformado y quedó un desastre, pero en su momento fue una constitución muy importante. Y terminan los trabajos en Querétaro el 31 de enero de 1917, y el 5 de febrero de ese mismo año de 1917, en Querétaro la promulga Venustiano Carranza. Por eso ven que cuando se celebra la Constitución siempre es la imagen de Carranza, ¿no? Promulgando la Constitución. Realmente a él ni le importaba ni le interesaba, más bien fueron a otros grupos muy importantes que fueron los que la trabajaron y los que la impulsaron, los zapatistas y los villistas, los que la impulsaron con las armas, y gentes, los intelectuales de la Casa del Obrero Mundial y intelectuales de diferentes lugares, son los que la redactaron y lograron que quedara. Y bueno, digamos que la Constitución es el nuevo pacto social de los mexicanos, porque en ella se expresaron lo que todavía eran anhelos de todos los grupos revolucionarios. Este es el país que queremos tener, ¿no? Y es muy importante que el país que queremos tener quede plasmado en la revolución, en la Constitución, perdón, porque de esa manera todos los gobiernos quedan obligados a cumplir, si no la estarían violando, ¿no? Y eso sería un acto totalmente incoherente con un gobierno. Pues bueno, ya tenemos una Constitución, entonces Carranza dice, señores, ya hay una nueva Constitución, ya hay un nuevo pacto, entonces todo el mundo a su casa y o se pacifican por las buenas o porque ya no puede seguir habiendo movimiento armado. Él inicia su gobierno, llama a elecciones en 1917, en mayo, gana la elección e inicia su gobierno. Y lo que va a hacer, además de, digamos, las labores administrativas, es combatir a todos los rebeldes. En 1919, Emiliano Zapata es asesinado en una hacienda, le tienen una celada y lo matan. Ese mismo año, en 1919, capturan a Felipe Ángeles y deciden fusilarlo, porque pues es miembro del ejército mexicano, entonces. Después, Francisco Villa decide que él se va a retirar a su hacienda. Le habían dado por sus victorias una hacienda que se llamaba Canutillo en Durango, y se va a esa hacienda, ahí se lleva a sus hijos, que tenía varios de diferentes relaciones, se los lleva a crecer con él, y empieza a trabajar lo que sería un modelo cooperativista. Esto es
donde los trabajadores son también socios, entonces reciben su sueldo, pero un porcentaje de las ganancias se les entrega a fin de año, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser su experimento socioproductivo en su hacienda en Durango. Y en Yucatán, Salvador Alvarado, bueno, que está gobernando, realiza importantes reformas con resultados muy fuertes, ¿no? En uno de los estados más atrasados en términos sociales, en términos políticos, ¿no? De México. El gobierno de Venustiano Carranza, su principal objetivo era la pacificación. Entonces, para esto elimina a villistas, a zapatistas, y va logrando tener el control hasta el final de su gobierno, cuando Carranza intenta dejar a un sucesor a modo para poderlo seguir controlando, y entonces Obregón, Plutarco Elías Calles, Alfredo de la Huerta y otros revolucionarios lanzan lo que se llama el Plan de Agua Prieta para rebelarse contra Carranza, y acaba en la muerte de Carranza, lo asesina. También en su gobierno tiene algunos problemas, algunos porfiristas, ¿no? Que quieren hacer problemas, y algunos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, Félix Díaz, que ocasiona problemas en Veracruz, Manuel Peláez, que hace una alianza con los hacendados en Yucatán para no llevar a cabo o parar las reformas de Salvador Alvarado, y así diferentes grupos en diferentes estados de la República que van tratando de minar y a los cuales va combatiendo, así como va combatiendo a los revolucionarios, también combate a los que se les están oponiendo. Entonces, el que inicia ya este proceso de ordenamiento del país es Venustiano Carranza. Un problema que enfrenta México durante su gobierno es la Primera Guerra Mundial, y un peligro que era más o menos inminente era el involucramiento de México por los pozos petroleros que estaban en manos de estadounidenses y de ingleses, y el conflicto lo estaban teniendo en Europa, los alemanes contra los ingleses y los franceses, y Alemania decide pedirle apoyo a México para que permitiera, bueno, para que hiciera una labor de comunicación con Japón y que permitiera que por el territorio pasaran tropas japonesas, en fin, para que los ayudara para organizar esto de la Primera Guerra, y a cambio le ofrecía que una vez que Alemania estuviera en control de Europa, nos ayudarían a recuperar los territorios que habíamos perdido en 1847, o sea, Texas, Nuevo México, Arizona y California. El telegrama no le llega a Carranza, lo interceptan los ingleses y le avisan a los estadounidenses. Entonces, bueno, México dice que definitivamente es neutral y prefiere no participar para nada en el conflicto, ¿no? Mantenerse al margen, porque finalmente, pues, la situación al interior todavía no es de total orden. A finales de 1919, el gobierno de Carranza ya eliminó a sus enemigos, ya más o menos tiene cierto nivel de control del país, pero inicia la pugna por la sucesión presidencial. Los dos candidatos que se consideran más fuertes son Álvaro Obregón y Pablo González, y ellos deciden lanzar su candidatura, pero Carranza decide que va a apoyar a Ignacio Bonillas, porque era un general menos fuerte y que iba a hacer lo que él le dijera. Entonces, el Grupo Sonora, que está encabezado por Álvaro Obregón, por Plutarco Elías Calles, por Benjamín Gil, por Alfredo de la Huerta, deciden lanzar el Plan de Agua Prieta, que es cuestionar la validez del gobierno de Carranza, exigirle que renuncie inmediatamente. Carranza sale huyendo hacia Veracruz para hacer lo que había hecho anteriormente, llevarse el gobierno a Veracruz, instalarse y desde ahí seguir gobernando. Pero lo interceptan en la hacienda de Tlaxcalatongo y ahí lo matan, ¿no? En lo que estaba durmiendo. Y bueno, prácticamente con eso termina la revolución. El papel de las mujeres en la revolución es algo que ha estado como muy borrado, muy olvidado. Hubo mujeres como todas estas fotografías son auténticas de la revolución, por ejemplo, lo que se llaman las adelitas, que eran las mujeres que iban acompañando a la tropa. Un ejército siempre necesita, digamos, de dos áreas
son dos áreas las principales, ¿no? Lo que es toda la estrategia para la batalla y lo que es toda la logística para la alimentación, ¿no? Bueno, las mujeres hicieron toda la parte de la logística. O sea, ellas eran las que conseguían los alimentos, los cocinaban y se los hacían llegar a las tropas y viajaban con las tropas. Hubo mujeres que también participaron en la lucha armada. Por ejemplo, esta fotografía es de unos hacendados de clase media que participaron en una batalla. Entonces, esta es de una coronela en la zona zapatista. Esta es también de una mujer, creo, en la zona villista del LEM, que era también guerrillera. Son diferentes mujeres que en su momento participaron tomando las armas. O sea, no solo, digo, ellas fueron muy importantes, las Adelitas, porque eran las mujeres que alimentaban al ejército, pero hubo toda una serie de mujeres que también participaron en la revolución y que por esta concepción de que siempre el hombre es, digamos, el que escribe la historia y el que figura en ella, pues se han ido olvidando, ¿no? Pero algunos de los nombres de las mujeres que fueron importantes son estos: Carmen Alanís, que luchó con las armas en Chihuahua; Elisa Acuña, que luchó en el Ejército Libertador del Sur y que participó en el primer Congreso Feminista que se llevó a cabo aquí en Yucatán; Juana Belén Gutiérrez, que dirigió un periódico que se llamaba Vesper, donde defendía a los mineros. Ella colaboró en la redacción del Plan de Ayala y fue coronela, o sea, tomó las armas, fue coronela en el Ejército del Sur. Carmen Amelia Robles, que luchó en la Ciudad de México contra los huertistas; Petra Herrera, que también tomó las armas en Chihuahua; Valentina Ramírez, que luchó en Sinaloa; Guadalupe Rojo, que dirigió un periódico en Guadalajara y ella defendía a los campesinos de Yautepec, que inclusive estuvo en la cárcel; Dolores Jiménez Muro, que fue coronela en la Sierra de Guerrero, porque en la zona zapatista sí les daban grado, hasta coronelas, era lo más alto; generalas no, pero coronelas sí podían ser. En las zonas villistas y del norte no les daban grado, aunque lucharan y tuvieran acciones heroicas, no les daban grado militar. María Hernández Zarco, que fue la mujer que imprimió el discurso de Belisario Domínguez y lo circuló, lo difundió; y Carmen Cerdán, en Puebla, que participó al lado de sus hermanos. Pues muchas gracias. Esto es lo que corresponde al tema de la revolución. A ver, es el periodo de reconstrucción. Permítanme un segundo. Vamos a dar un descansito. De